Vamos a hablar de una biografía que hace mucho tiempo que quería compartírsela, porque esta es una figura muy importante no solamente para el fútbol ruso, sino para el fútbol mundial. Estamos hablando del arquero Lev Ivanovich Yashin, mejor conocido como la araña negra o la pantera negra. Yo aquí lo conozco más como la araña negra. Este guardameta de 1,89 que nació el 22 de octubre de 1929 en Moscú, en la antigua Unión Soviética. En sus inicios fue también jugador de hockey, llegó a ganar una Copa Nacional, o sea, tenía ya ahí el típico cliché de que a los rusos les gusta el hockey. Claro que el señor también estuvo ahí, pero realmente cuando ya dio el salto y empezó a hacer las cosas ya más en forma y tal cual profesionalmente, pues fue en el fútbol. Toda su carrera la jugó en el equipo del Dinamo Moscú. Comenzó en 1947, se retiró en 1971 y hay un dato muy interesante, nada más déjenme lo encuentro, que disputó 326 partidos y sumó 270 vallas invictas. Con el equipo consiguió 8 títulos entre copas y ligas ahí en la capital rusa. Es el único jugador que ha ganado el Balón de Oro. Y me parece que ese es un logro tremendo, considerando el nivel que hay de arqueros hoy en día. El tema es que siempre se premia más a los delanteros, se premian más también a los creativos, que sean los mediocampistas. Rara vez se escucha que un portero o un defensa se la lleva. Creo que la última vez que se llevó un Balón de Oro fue un defensa, fue Fabio Cannavaro, fue en el 2006. Precisamente había hecho una gran campaña con la Juventus, aunque hay que recordar que a esa Juventus la descendieron a la Serie B por temas ahí de corrupción, pero ganó el Mundial y fue el capitán que ganó ese Mundial allá en Alemania 2006. Arqueros grandes que ha habido, pues tenemos a Neuer, tenemos también a Gigi Buffon, que también llegó a entrar en un momento a la tercia final de candidatos para llevarse este premio, pero Lev Yashin sí lo consiguió. Era también conocido porque atajaba tremendamente y llegó a parar 150 penales en una época donde el balón era de cuero duro, donde apenas estaban introduciendo los guantes. Hay que recordar al Gato Marín, también a la Tota Carvajal, cómo tenía los dedos todos chuecos, y era porque no había esa protección y los balones eran sumamente duros. Creo que también el Gato Marín tenía la nariz toda chueca de tantas veces también que había parado con la cara. O a lo mejor por otra cosa, pero muy seguramente también por esos balonazos, y se los digo por experiencia. Y entonces 150 penales parados, la verdad que es un logro bastante grande. Creo que es más reconocido por lo que hizo internacionalmente, en especial con la selección de la Unión Soviética, porque disputó los Juegos Olímpicos de 1956 y se llevó la medalla de oro allá en Australia. Creo que es un logro muy grande, que a veces olvidamos que también sucede, y que en aquel entonces, en los 50, pues todavía los Juegos Olímpicos para el fútbol era muy importante. Apenas estaban entrando las copas del mundo como las conocemos hoy en día, donde el organismo que la rige pues es la FIFA. En aquel entonces era el Comité Olímpico Internacional, que pues tenía ese peso, y que la medalla de oro, como dicen los uruguayos, se contaba como campeonato del mundo. Participó en 4 copas del mundo. Creo que su máximo logro fue un cuarto lugar. Participó en la Copa del 58, del 62, que fue Suecia, Chile. En Inglaterra 66 quedó en cuarto lugar, y también vino a México en 1970 y fue eliminado en los cuartos de final. Y tal vez su máximo logro pues fue que en la Eurocopa de 1960, ahí ven al arquero que está al lado del que está levantando la copa, pues se llevaron esa Euro en 1960 en Francia. Después fueron subcampeones en la edición del 64 en España, y todavía jugaron la de Italia 68, quedaron en cuarto lugar. Entonces a nivel Europa le iba mejor, porque en mundiales pues fueron tres resultados eliminados en cuartos de final y un cuarto lugar en Inglaterra 66. La verdad es que una de las máximas figuras que ha dado el fútbol ruso, en aquel entonces de la Unión Soviética, lastimosamente y realmente falleció muy joven. El guardameta de 1,89 falleció el 20 de marzo de 1990, a los 60 años. Pero vaya que ha sido reconocido por muchísimos organismos, no solamente por Rusia, porque ya saben que ahorita en todos lados en el deporte están peleados con los rusos, pero la FIFA pues no se olvidó de él, y saben que el impacto va más allá de lo que hizo, pues va más allá que de su nacionalidad. Fue elegido como el mejor arquero del siglo XX
por parte de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, y la FIFA lo incluyó en el 11 ideal de los mundiales, es decir, el portero de pues ese 11 del siglo pasado. Algo tremendo. Y ahorita hay que decirlo, y hablábamos del Balón de Oro, pues él sí lo consiguió, pero es que es difícil que un portero lo pueda conseguir. Entonces, ¿qué es lo que decidieron hacer en France Football? Pues vamos a crear. Antes de llegar a eso, también fue parte del póster y de la publicidad del Mundial del 2018. Eso también es importante aclararlo porque pues, es su máxima figura y que es la más reconocida a nivel mundial. Y ahora sí, lo que fue del Balón de Oro, tuvieron que crear este premio y que lleva precisamente su nombre. Es el premio Yacine y se le da al mejor guardameta del año. En este caso se lo llevó Dibu Martínez, y pues también está bien que se les reconozca de esta manera. Lastimosamente no tiene el prestigio que tiene el Balón de Oro, porque hay que dejarlo como que es el mejor jugador de todas las posiciones, pero no puedes comparar lo que hace un defensa, un portero, con lo que hacen mediocampistas y delanteros, ¿verdad? Se les califica de forma diferente. Mientras que unos crean y anotan, otros tienen que detener y evitar la mayor cantidad de goles en contra. Pero la araña negra, vaya que ha dejado un legado y que todavía se sigue recordando hasta nuestros días.